¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Por qué se está volviendo tan famoso ese tema de la programación? ¿Qué es? O sea, alguien que me explique, por favor. El día de hoy te voy a explicar qué es un lenguaje de programación, por qué se está volviendo tan famosa y voy a resolver todas tus dudas acerca de lo que es la programación. Mi nombre es Ibrahim Martínez, director general de Strawberry. El tema de la programación es algo que la verdad no es como que tan común, como que, bueno, a últimas fechas estaba siendo un poco común, pero pues bueno, por lo menos para los que nos gusta la tecnología, porque para los demás, cuando uno dice programación, siempre es así como que no, muchas gracias, ahorita no, por favor. La verdad es que es un tema bastante complejo. Yo tengo la oportunidad de programar en diferentes lenguajes, pero primero que nada les quiero preguntar, o les quiero decir más bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Básicamente, un lenguaje de programación es la forma en que uno escribe instrucciones en la computadora para que la computadora haga ciertas cosas. Básicamente es eso. Ahora, hay muchos lenguajes de programación, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la programación. Yo, por ejemplo, a través de este tipo de comandos me conecto al servidor que tenemos en Nueva York. Y no es así como que una interfaz en donde pongo mi usuario y mi contraseña. Básicamente es algo como esta pantalla que podrán ver. Así es como yo me conecto con el servidor, lo cual es bastante incómodo. Por ejemplo, hay otro tipo de programación que es un poquito más relacionada con el tema visual. Por ejemplo, hay dos ramas grandes en ese aspecto, el tema de la programación backend y el tema de la programación frontend. Esto quiere decir que frontend básicamente es todo lo que se puede ver, todo lo que se muestra al final, es decir, que a lo mejor un botón, que a lo mejor no sé, un tipo, una imagen, un carrusel que está cambiando, que se muestre y que se quite algo, no sé, hay muchísimas cosas. Y el tema backend, que pues como su nombre lo dice, es un poco lo que está por detrás, es decir, lo que se muestra al usuario es una parte y lo que está por detrás, conectándose a la base de datos, enviando la información, guardándola y todo, todos esos procesos que se hacen por detrás, eso es lo que nosotros le llamamos backend. También evidentemente existen otro tipo de lenguajes de programación para todas las cosas, hay para muchísimas cosas, pues la verdad es que hay lenguajes de programación que ni siquiera son como que con una plataforma en específico. Espero no empezar a decir muchas cosas locas, que no me entiendan, pero básicamente es, por ejemplo, hay un lenguaje de programación, hay varios lenguajes de programación en donde se puede hacer, pues literalmente un programa para saber, no sé, lo que está pasando en un refrigerador, o lo que está pasando, o darle instrucciones a un Bluetooth para que se encienda un dispositivo Bluetooth cualquiera. Ya no solamente es el tema de las computadoras, por eso es que a últimas fechas se está volviendo tan famoso. Si de por sí ya se hizo famoso desde la época de los 70s, 80s, por ahí cuando fue el boom de las computadoras, ahora más con lo que ahora viene también, que se llama Internet de las Cosas. Eso quiere decir que básicamente están utilizando estos programas, estos lenguajes de programación para pues programar cositas, programar aplicaciones dentro de los diferentes tipos de cosas. No sé si hayan visto por ahí en internet que hay pues a lo mejor que una mesa que ya es touch y que ya tiene cosas, o un refrigerador que se puede modificar la temperatura del refrigerador, o por ejemplo unas de estas de los controles de la calefacción que hay por allá en los países primermundistas, que básicamente pues tienes tu app y le das clic y enciendes toda la calefacción de toda la casa, o que puedes controlar remotamente las cosas. Pues eso ya como tal ya es parte de la programación
pues otra vez de nuevo, del Internet de las cosas, donde básicamente todos se pueden conectar, se pueden interactuar a través de ese tipo de cosas. Por ejemplo, otra cosa es este tipo de speakers que está saliendo, no sé, por ejemplo, Alexa o por ahí el Apple Home, que pues son las bocinas que uno escucha música y que le puede decir, no sé, sube la temperatura, baja la temperatura, abre la cerradura. También las cerraduras ya tienen programación, se conectan al Wi-Fi y pues por medio del código se puede abrir o cerrar la cerradura. Hay muchísimas cosas que ya se están implementando y todo esto es gracias a la computación. Ahora bien, ¿por qué la programación se está volviendo un tema tan bien pagado? La verdad es que los salarios ahorita para los programadores en el país en donde estén, la verdad es que son bastante altos. Cuando alguien es programador, se los puedo decir por experiencia, la verdad es que económicamente les va muy bien. Este tema viene más que nada porque pues va junto a toda la tendencia tecnológica que existe actualmente. Esto quiere decir que pues básicamente si nosotros sacamos algo así como que nuevo, novedoso, en donde la gente diga wow y responde de una forma bien concreta, sencilla, pues la verdad es que se vuelve tendencia, se vende muy bien. ¿Por qué? Porque simplemente nadie lo tiene. Simplemente ahorita de las cosas que yo amo, que tengo aquí, tengo en la casa, tengo dos, de hecho, es una de esas aspiradoras eléctricas, no sé si las conozcan por ahí, se llaman Roomba, de la marca iRobot. La verdad es que funcionan maravillosamente bien. Ya haré un video ya después para enseñarles cómo funciona, pero básicamente pues es desde la aplicación se puede encender la aspiradora y puede empezar a aspirar pues todo el cuarto o toda la casa, dependiendo ya. Pero la verdad es que ese tipo de cosas, ya cuando se junta la programación con algo físico que ya no está solamente dentro de la computadora, la verdad es que se vuelve bastante poderoso y es una herramienta indispensable para nuestros tiempos. Y bueno, ya nada más para comentarles, un lenguaje de programación, pues como tal su nombre lo dice, un lenguaje, la verdad es que es difícil de aprender, no es así como que tan sencillo. Es cierto que hay un momento en el que pues cuando uno ya entiende un lenguaje, pues cambiándote a otro lenguaje literalmente es como si habláramos inglés o francés, pero pues también hay algunos lenguajes que se derivan de algunos otros, como por ejemplo pues cuando hablamos con alguien que habla portugués, pues medio con su portuñol como que medio se entiende. Lo mismo pasa con el tema de la programación. También hay muchos, es que hay muchísimos lenguajes de programación, pero básicamente si tú tienes la inquietud de programar, es lo mejor del mundo. La verdad es que la satisfacción de que las cosas funcionen, es maravilloso. Y bueno, si simplemente dices, no, ¿sabes qué? Yo prefiero no moverle ahí, prefiero dejárselo a los expertos, bueno, pues adelante. Nosotros con mucho gusto podemos programar cualquier tipo de cosas. Nada más es cuestión de que ahora sí que nos digas rana y yo salto y bueno, se puede hacer. La verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas. Hoy por hoy la tecnología y bueno, en concreto la programación es algo fundamental para nuestros días. Y bueno, pues ya para terminar, solamente me quedo despedirme. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle manita para arriba, suscríbanse al canal. Pasen la voz, hay muchas personas que no tienen ni la menor idea de qué es la programación y bueno, pues por lo menos espero que les pueda ayudar este tipo de videos y escríbanme en la cajita de comentarios qué tipo de videos quieren que yo haga, de qué cosas, qué dudas tienen acerca de la programación para que yo se las resuelva o simplemente en general dudas acerca de la tecnología. Pues no sé, es que hasta los drones pueden estar programados. La verdad es que hay muchísimas cosas, pero sí, pues bueno, compartan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, en todos lados y nos vemos el próximo video. Un abrazo.